Demostraremos ahora un teorema en el cual se afirman tres cosas. Si X tau es un espacio topológico, o sea, X es un conjunto y tau es una topología de X, entonces, si A es abierto, A subconjunto de X, A incluido en X, A es abierto si solo si la frontera de A intersección A da el conjunto vacío. El inciso 2i dice que A es cerrado si solo si la frontera de A está incluida en A. Y el inciso 3i dice que X, el espacio topológico, puede descomponerse como una unión disjunta entre el interior de un conjunto, la frontera de ese conjunto y el complemento de la clausura de ese conjunto, o sea, X menos A clausura, siendo A el conjunto. Vamos a demostrar I. Si A es abierto, sabemos que para cualquier A en A existe un entorno de A perteneciente a la topología que está incluido en el conjunto A. Eso significa que la intersección del entorno con el complemento de A es vacía. Y eso significa entonces, por definición de punto de acumulación, que precisamente el elemento A no es un punto de acumulación de X menos A. Y como tampoco pertenece a X menos A, porque A minúscula pertenece al conjunto A mayúscula, resulta que el elemento A no pertenece a la clausura. Y al no pertenecer a la clausura de X menos A, no puede pertenecer a la frontera de A, porque la frontera de A es la intersección entre la clausura de A y la clausura de X menos A. Entonces, al no pertenecer A minúscula a la clausura de X menos A, no puede pertenecer a la frontera. O sea que, si A es abierto, ningún elemento de A puede pertenecer a la frontera. O sea que A intersección, su propia frontera, da vacía. Recíprocamente, si yo tengo un elemento A minúscula en la frontera de A, que es la clausura de A intersección la clausura del complemento de A, y sé que la frontera de A intersección A da el conjunto vacío, entonces cuando tengo un elemento en la frontera pertenece a la clausura de A y pertenece a la clausura del complemento de A. Por pertenecer a la clausura de A pertenece a unión A', y por pertenecer al complemento de A clausura o a la clausura del complemento de A pertenece o bien al complemento de A o bien al conjunto de puntos de acumulación de X menos A, el complemento de A. Pero como el elemento A no pertenece a A, tiene necesariamente que pertenecer a A', y además A pertenece a X menos A. Entonces, si X pertenece a A y hubiera, y supongamos que para cualquier U de X intersección X menos A diera, supongamos, distinto de vacío, para cualquier entorno de X, suponiendo que X está en A, por definición de punto de acumulación, X satisface la definición de punto de acumulación respecto de X menos A. O sea, X pertenecería al conjunto derivado de X menos a X menos A'. Pero entonces se daría el caso de que X pertenecería por un lado a A y por otro lado a X menos A'. O sea que como A está incluido en la clausura y X menos A' está incluida en la clausura de X menos A, este X que pertenece a intersección X menos A' pertenecería también a A clausura intersección la clausura de X menos A. Pero si pertenece a la intersección de A clausura con la clausura de X menos A, X pertenece a la frontera. Pero esto es absurdo porque se supuso que la frontera de A intersección A da vacío. Con lo cual existe un entorno de X que está totalmente incluido en A, para cualquier X de A. O sea que A es abierto, o sea que A coincide con su interior o con su interioridad. Esto para probar el inciso I. Para probar el inciso 2i tenemos que si A es cerrado, como ya habíamos probado en un teorema anterior, que A coincide, que la clausura de A coincide con A unión A'. Si A es cerrado, A clausura coincide con A.
o sea que A' está incluido en A. Con lo cual, la frontera de A, ¿qué era? La intersección de la clausura de A con la clausura de X menos A. Pero esto estaría incluido en la clausura. O sea, la frontera de un conjunto siempre está incluida en la clausura del conjunto. Pero entonces, en este caso, como el conjunto es cerrado, la clausura de A coincide con A. O sea que la frontera de A está incluida en el mismo conjunto A. O sea, si ustedes ven bien, el hecho de que A es cerrado quiere decir, entre otras cosas, que incluye como subconjunto a su propia frontera. Para el inciso 3i basta observar lo que probamos en un teorema anterior, que el interior de un conjunto unión la frontera de ese conjunto también es igual a la clausura de ese conjunto. Bueno, luego el espacio topológico X siempre es la unión disjunta de un conjunto y su complemento. En este caso se puede escribir como la unión disjunta de la clausura de A con el complemento de la clausura de A. Pero tendríamos que escribir la clausura de A como el interior de A unión la frontera de A, y entonces así queda expresada la proposición 3i del teorema. Esto respecto de este teorema. Todos estos teoremas van tratando de ampliar y de familiarizar los conceptos de interior de un conjunto, punto de acumulación, entorno, topología, clausura, frontera. Ahora vamos a explicar la topología usual que se utiliza en R2, en el plano. La topología usual es el conjunto de bolitas, B larga significa bolas, o circunferencias, que en realidad es el interior de la circunferencia, de centro P y radio R. O sea que B sub P barra R es el conjunto de los xi de R2, tal que la distancia de xi al punto P, que es el punto x0 y 0, es menor que R. Bueno, los puntos que distan de un centro fijo a menos de R constituyen el interior de una circunferencia. La circunferencia sería justamente el conjunto de puntos que distan exactamente R de ese centro fijo P, x0 y 0. Entonces, el conjunto de todas estas bolas de centro P y radio R, bolas abiertas porque la distancia es estrictamente menor que R, todas estas, no todas estas circunferencias, todos estos interiores de circunferencias de centro P y radio R constituyen una topología. Y eso es lo que se pide en el ejercicio en el punto 1. Probar que así definida, tau, esta topología usual, es efectivamente una topología. O sea que se cumple la definición de topología. Y después, a modo de familiarización con todo este lenguaje topológico, supongamos que yo tenga como conjunto A, un subconjunto del plano de R2, a la unión de la bola de centro menos 1, 1 y radio 3, unión el conjunto de puntos x0, donde x es mayor o igual que 1 y menor que 100, unión el conjunto de puntos menos 2i, donde i está entre menos 1 y 10. O sea que A es un conjunto formado por la unión de tres conjuntos. Sería conveniente que ustedes puedan dibujar en lo posible, en este caso, por lo menos en este ejemplo. ¿Qué se pide en el ejercicio? Se pide hallar el interior de A, el conjunto derivado de A, es decir, el conjunto de puntos de acumulación de A, la clausura de A, el interior del complemento de A, o sea, el interior de X menos A, donde X es R2, acá X es igual a R2, la clausura de X menos A y finalmente se pide la frontera de A. Toda esta ejercitación tiene como objetivo que ustedes se vayan familiarizando progresivamente, de a poco, en un ritmo yo creo que bastante moderado, con los conceptos topológicos que estamos viendo,
Además les dejé ya una práctica que indaga específicamente en lo que es la definición de lo que es una topología para que ustedes comprueben que en ciertos conjuntos están definidas ciertas topologías y ustedes justamente lo que tienen que probar es que tales topologías son efectivamente topologías, o sea que se cumplen los axiomas desde los que se define una topología propiamente dicha de un conjunto. Bueno, esto lo van a ver. Así que bueno, yo creo que es conveniente repasar estas cosas, mirar los videos, nos encontraremos en la clase a través de Google Meet y creo que bueno, podemos comentar los videos y podemos comentar estos ejercicios. Así que nos estamos viendo en la próxima clase.